Soy el pastor Carlos Falkenhagen desde Valencia, Venezuela. Te saluda y te doy la bienvenida a nuestro devocional Construyendo sobre la Roca. Seguimos en el libro de Génesis capítulo 24, donde esta fascinante historia nos va a enseñar cómo constituir familias sólidas, fuertes en el futuro. Capítulo 24, versículo 3 dice: Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esto es parte del juramento que está haciendo Eliezer con Abraham. Abraham le está imponiendo un juramento a Eliezer, su siervo el mayor de todos los siervos que tenía Abraham, para que fuese en búsqueda de una esposa para su hijo Isaac. Ayer, hablábamos en el día anterior, en el devocional anterior, hablábamos sobre la necesidad que tenía Isaac de una esposa. Ya su madre había fallecido, su padre estaba avanzado en edad y había una gran preocupación en Abraham de que Isaac no se equivocara al escoger esposa. Y las condiciones del juramento estaban bien específicas y bien claras, enmarcadas en su contenido. Dice de que te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Este juramento en ese tiempo inicial, era un juramento que realmente tenía que ser cumplido, porque era un juramento inmutable. Se invocaba a Jehová, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, el cual estaban encerrados en el cumplimiento fiel del contenido de ese juramento, por cuanto se había invocado al Dios todopoderoso, al Dios creador del cielo y de la tierra. Y el juramento tenía que ver con que Eliezer no escogiera de lo más fácil, de lo más inmediato, que era del territorio donde ellos estaban habitando, que eran los cananeos. Los cananeos sabemos que es una tierra amplia, vasta, que Dios le había entregado a Abraham hacía mucho tiempo atrás y que había sido invadida por diversas culturas. Vemos en el libro de Josué cómo estaba esto lleno antes de él conquistarla y cómo estaba esto totalmente ocupado por tribus de diferentes lugares. Había un sincretismo totalmente fuerte en ese lugar. Cada tribu tenía un dios, adoraban, eran paganos, eran personas de mal proceder, etcétera, etcétera. Abraham creo que tuvo una visión, una perspectiva de esta gente, y él decía: yo no quiero que mi hijo se vaya a emparentar con gente, con este tipo de personas que no temen a Dios, que no guardan sus mandamientos, que no viven para Dios. Y por lo tanto el juramento que le hace a Eliezer para que vaya en búsqueda de esto, no escoja de lo más fácil, de lo más inmediato. La lectura que esto nos da a nosotros hoy para nuestra escogencia de pareja tiene que ver exactamente con lo mismo. En el mundo tenemos muchas oportunidades y se dan, ¿verdad?, ciertos espacios, ciertos escenarios posibles. Sí, es mucho más fácil, es menos complicado, no tiene ningún tipo de restricción. Mientras que necesitamos saber de que lo fácil viene, fácil se va. Y si vamos a construir algo, tenemos que llegar a la roca, tenemos que ahondar, tenemos que profundizar hasta llegar a esa roca para poder empezar a construir algo más sólido que permanezca en el tiempo. En este pasaje encontramos, ¿verdad?, reseñada la situación de este acuerdo. Dice: sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hablando en el sentido de que Abraham se sentiría más cómodo si realmente buscaba dentro de aquello que él conocía.
Por supuesto, es más difícil porque tenía que trasladarse unos cuantos cientos de kilómetros de donde él estaba hasta la tierra de donde estaba su parentela, sus parientes. Y vemos que este Eliezer tuvo que tomar esta decisión. Era una decisión trascendental, era una decisión que iba a costar, era una decisión bastante grande para él. Recordemos que él era damaseno, obviamente se había criado con Isaac y Abraham desde muy jovencito y ya había llegado a viejo, conocía los gustos y las necesidades que ellos tenían y cómo Dios les había honrado y cómo ellos honraban a Dios. Por lo tanto, él tenía que buscar la manera de escoger una persona que se alineara a este medio. Recordemos que eh, esta insistencia del padre Abraham, ¿verdad? Le marca las coordenadas precisas, geográficamente hablando, para que vaya al lugar donde podía encontrar una esposa, los rasgos genéticos de donde tomaría la esposa de su hijo Abraham. ¿Por qué es importante esto? La importancia de saber la procedencia del que será nuestro cónyuge es tan necesaria que cada uno de nosotros nos tomemos un tiempo para ir averiguando, ir descubriendo, ir notando. No nos dejemos envolver por el idilio, ¿verdad? Que viene cuando una persona nos agrada. Dejémonos envolver nada más que por la apariencia y tomar tiempo nada más que para disfrutar esa fantasía, sino que en medio de todo eso no es malo disfrutar esa fantasía, sino que en medio de esa fantasía nosotros profundicemos a escenarios más concretos y más importantes de trascendencia, eh, de gran trascendencia, en otras palabras. Es tan importante ya ir profundizando, ¿verdad?, con la persona que va a ser nuestro cónyuge, ya que vamos a formar parte integral de esta persona. Por lo menos debemos nosotros revisar hasta 2 o 3 generaciones atrás. Debemos conocer los rasgos culturales de esta persona. Debemos saber de dónde procede su cultura, de qué cultura él viene, qué cultura tiene, la nacionalidad que está, donde está asignado, ¿verdad? Porque hay personas que tienen 2, 3 nacionalidades, debemos saber eso, el origen de su apellido, de dónde procede y qué significa su apellido. Nosotros también debemos tener conocimiento de esto de nosotros. A veces nosotros nos apellidamos nos apellidamos y no sabemos el origen ni sabemos tampoco cuál es el significado de nuestro apellido. Nosotros debemos saber, esto nos da a nosotros un criterio firme de lo que realmente somos, parte fundamental de esto. Entonces, los rasgos culturales, la nacionalidad, el origen de nuestro apellido y su significado. ¿Qué hacía y quiénes fueron sus padres, sus abuelos? Y si murieron o viven, y en qué condiciones, si murieron, en qué condiciones. Hurgar un poco en la genética o genealogía del futuro cónyuge es saludable por la formulación de proyectos de nuestra vida juntos. Esto es tan necesario porque vamos a formular un proyecto y debemos saber eh, qué, con qué nos vamos a enfrentar, qué debo conocer, qué debo saber, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Algunos se montan en un proyecto y después que están construyendo se dan cuenta de que la persona con que se unieron no es la adecuada para poder proseguir con el proyecto de vida y tienen que reformular o bien sea descartar el proyecto, pero ya ha sido un poco más tarde porque quedan entonces consecuencias de ello. Para evitar esto, hay maneras de cómo nosotros ir a la segura para esto, porque la genética nos va a seguir, la genética nos va a seguir en el tiempo que nosotros vamos a tener la, la gran bendición de construir una familia en nuestra vida. Entonces, la genética nos va a seguir. La formación se transfiere de generación a generación.
el carácter se hereda y otros tantos detalles que después nos pueden sorprender y ya no habrá tiempo para rectificar. De aquí la insistencia de Abraham, que sea de mi tierra y de mi parentela, para asegurar una misma línea genealógica, además de una raza pura y una simiente, según el modelo conocido por el Padre, que más adelante sería Padre de muchedumbres. Tenemos gran responsabilidad no solo con la escogencia de un cónyuge, sino con el llamado que Dios hace o me ha hecho y que nos acompañará durante toda mi vida. Conocer que el cónyuge conozca la visión y venga a formar parte de ella y no que nos deje solo en el camino y no conocer, por no conocer o entender lo que nuestro Dios y nuestra fe se nos ha entregado. Así que es tan necesario que nosotros conozcamos la procedencia de nuestro cónyuge. Es muy necesario, por eso Abraham se garantizó el conocimiento pleno de quién podría ser el cónyuge de su hijo Isaac. Y le pidió a Eliezer que buscara en su tierra y en su parentela para garantizar la genuidad de su simiente. Es muy necesario, es muy importante este punto porque nos acerca al propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias doy al Señor por esta hora y gracias por acompañarnos en este devocional construyendo sobre la roca. Hoy llegamos al versículo 4 y esperamos que sea de gran bendición para su vida y de alerta para nuestras vidas conyugales. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te doy, oh Dios, porque tu palabra nos enseña a que debemos, Señor, profundizar en los antecedentes genéticos, culturales y de otras naturalezas de aquel que podría ser, oh Dios, nuestro cónyuge. Ayúdanos en el nombre de Jesús a definir perfectamente lo que debemos definir de esta persona y que sea, oh Dios, amado de tu agrado, así como tu palabra lo indica, oh Dios, que debemos tener la seguridad de que hasta la segunda generación debemos nosotros presentar tu palabra a los nuestros. Señor eterno, tenemos un gran compromiso de vivir tu palabra y transferirlo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Señor eterno de la gloria y de no hacer yugo desigual como el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6:14 nos dice. Ayúdanos en el nombre de Jesús a buscar realmente la persona idónea y adecuada, precisa, oh Dios, que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por construir, oh Dios, desde ya nuestras familias, Señor, construyendo sobre la roca. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Será hasta una próxima entrega. Dios te bendiga.